Hacían esos trabajos no por dinero, sino porque cada persona a la que ayudaban era una más de todas a las cuales podrían quedarse al final con su alma. Martín estaba completamente devastado. Su mujer lo había engañado, pero no solamente teniendo una relación a sus espaldas un par de meses después de haberse casado, sino que esto había sido con Alberto, su viejo amigo y socio, aquel que conocía desde los 15 años, aquel quien era su amigo desde la preparatoria y con el cual muchos años atrás se había aliado para poner esa refaccionaria, la cual desde entonces había crecido tanto que ahora era una franquicia muy exitosa. A ambos amigos, casi hermanos, no les faltaba el dinero. Vivían bastante bien. Alberto tenía una vida de ensueño. Su mujer era hermosa, comprensiva, fiel, y su hijo de 20 años, todo un estudiante modelo. El caso de Martín era diferente, pero a él no le iba mal. Su vida estaba llena de parrandas, de mujeres. Sin embargo, después de muchas relaciones, apenas un año atrás había conocido a Luciana, una bella mujer, energética, deportista, pero muy ambiciosa. Solo que ese no era problema, porque él tenía dinero de sobra para cumplirle todos sus caprichos. Sin embargo, al parecer no era suficiente, porque ella ahora se estaba viendo escondidas con su gran amigo y socio Alberto. Martín nunca había sido un hombre rencoroso o vengativo, pero esta situación era la peor que jamás hubiera vivido. No sabía cómo resolverlo, e incluso consideró contratar a alguien para que lo siguiera y los acribillara. Pero justo a tiempo se arrepintió. Esto porque recordó a una mujer que cuando tenía 20 años había ayudado a una de sus tías a liberarse de una terrible deuda con uno de los mafiosos del barrio. Aquella mujer era la vieja Alfonsa, una mujer que se dedicaba a hacer trabajos de brujería, una que a su tía la había sacado de todos sus problemas de deudas, provocando que, según ella, muchos que amenazaban con matarla, de un día para otro simplemente desaparecieran de la colonia. Decían que era muy efectiva, que sus trabajos en tan solo unos días hacían que cualquier persona muriera, desapareciera o dejara de existir, incluso sin dejar huella. Fue así que Martín lo meditó y de inmediato buscó a aquella mujer. Regresó a su antiguo barrio y fue a buscarla. La vieja Alfonsa vivía en el mismo lugar de siempre, una casa que desde que él era joven estaba en obra negra, con paredes sin terminar, con los pisos aún de cemento, con las bardas en los puros bloques de ladrillo y con algunas láminas de techo que encima tenían infinidad de cosas para evitar que el viento las volara. Aquello parecía que no era el mejor lugar para una mujer que se decía sabía hacer los mejores trabajos de brujería. Por lo que antes de tocar en la puerta, Martín simplemente lo pensó 2 veces y dio media vuelta. Aquello le parecía una estafa, de una mujer que seguro sabía hacer una que otra preparación, la cual seguro alivianaba algunas de las dolencias de aquellos que la visitaban, pero tanto como para poder desaparecer a alguien, imposible como para seguir viviendo en aquella miseria. Martín estaba a punto de entrar en su auto cuando una voz lo detuvo. Se trataba de un joven de 12 o 13 años de edad, quien estaba recargado en la defensa de su carro, y quien, sonriente, comenzó a preguntarle por qué se arrepentía. Aquello Martín no lo entendió a la primera. Supuso que tal vez lo que quería aquel joven eran tan solo unas monedas, pero no era así. Él sabía más de lo que aparentaba. El joven no solo era muy insistente, sino que comenzaba a desconcertar a Martín, quien, estando en un barrio tan pobre,
Ya se encontraba imaginando lo peor. Afortunadamente ese no era el caso. Aquello era diferente. El joven preguntaba por otra razón. Fue así que Martín, extrañado, de inmediato respondió que no era su asunto y que mejor se quitara del carro, porque si no, en ese momento llamaría a una patrulla o él mismo se encargaría de retirarlo. Solo que el joven no estaba ahí para tener un altercado. Aquel muchacho estaba ahí porque en verdad quería que Martín siguiera con eso para lo que había venido. En ese momento no iba a dar explicaciones, pero aquel joven aseguraba que tanto a él como a Martín les convenía que tocara la puerta y que así tuviera una audiencia con su abuela. Exactamente. Aquel jovencito era el nieto de doña Alfonsa, quien aún después de muchos años seguía dando en ese lugar sus consultas sobre brujería. Martín se molestó mucho. No era alguien a quien le gustara ser manipulado, por lo que furioso abrió la puerta de su carro. Y justo antes de entrar, fue que escuchó aquella frase, aquella que le hizo olvidar el impulso de irse de ese barrio. ¿Vas a dejar que tu amigo y tu mujer se salgan con la suya? Y en ese momento Martín de inmediato sintió un vacío en el pecho. Aquello no solo le trajo de vuelta el coraje que sentía por la traición, sino que incluso le producía algo de miedo. Esto, porque no entendía cómo ese jovencito sabía exactamente a lo que en ese momento había venido. Y fue entonces que el muchacho simplemente agregó: «No se preocupe, señor. Soy igual que mi abuela. Vemos cosas que mucha gente solamente trae en la cabeza». Aquello fue lo que hizo dudar a Martín. Definitivamente era imposible que aquel jovencito supiera lo que había venido. Por lo que, con el coraje hirviendo en la cabeza y ese temor en el pecho, decidió bajarse del carro. Martín caminó de regreso a la puerta y ahí el mismo joven le abrió para que éste entrara y se encontrara con su abuela. Martín cruzó un pequeño pasillo y rápidamente llegó a aquel lugar del cual tanto había huido. Se trataba de un cuarto lleno de figuras, amuletos, hierbas, frascos, recipientes de vidrio y una interminable cantidad de muñecos hechos de paja y hierbas. Muñecos los cuales tenían pegados a la cabeza fotos de gente desconocida. Muñecos los cuales en su mayoría tenían amarrados pedazos de tela, mechones de cabello y esas fotografías con las que se hacían personalizadas aquellas maldiciones, las cuales se aseguraba la bruja Alfonsa había hecho durante toda su vida. Aquel lugar era tétrico, nauseabundo, sucio y muy aterrador, no solo por su aspecto, sino porque todo lo que había ahí representaba el odio de personas que habían acudido con aquella mujer simplemente para hacer daño. Sin embargo, Martín ya había entrado. No era mala persona en realidad, pero recordar la traición de su amigo y su reciente esposa era más grande que cualquier otro temor o miedo a lo desconocido. Mientras Martín se sentó en aquella mesa en el centro, no dejaba de pensar en aquellas imágenes en las que los veía a los dos traidores besándose apasionadamente. Imágenes que por casualidad había descubierto al dejar una cámara escondida en su oficina, porque creía que alguno de sus empleados le había estado falsificando recibos, facturas y algunos documentos. Nadie se lo había contado. Él lo había visto con sus propios ojos, y nadie podía quitarle de la cabeza aquel odio que sentía con tan solo recordarlo. Fue entonces que aquella voz sonó. Era doña Alfonsa, la cual se veía bastante más vieja, la cual se movía con extremada lentitud y la cual apenas si parecía ver parcialmente a su alrededor. Doña Alfonsa se sentó frente a la mesa y de inmediato preguntó a Martín a qué había venido. Ahí el hombre guardó silencio,
No sabía cómo decir qué era lo que quería. No sabía con qué palabras solicitar que Luciana y Alberto pagaran por su traición, que tuvieran el peor de los destinos, que perdieran todo lo que tenían y que sufrieran el peor de los castigos, haciendo que ella se arrepintiera por engañarlo, que le suplicara perdón. Y Alberto, por otro lado, terminara sin nada de todo lo que habían construido, pero no solo devastándolos por completo, sino también sacándolos de su vida, porque después de todo, ni aquel matrimonio ni la sociedad podían seguir existiendo. Martín comenzó a tartamudear, y fue entonces que la bruja lo interrumpió, como si supiera lo que estaba pasando por la mente de aquel hombre. Dijo exactamente lo que éste había pensado. Pero no solo eso, sino que Alfonsa también mencionó que sabía cómo hacerlo, que sabía cómo disolver aquel matrimonio y terminar con la sociedad de su amigo de la adolescencia. Martín estaba mudo. Con ojos desorbitados miraba a Alfonsa, quien sabía perfectamente todo lo que él había imaginado. A Martín le daba miedo confirmarlo todo, pero no había marcha atrás, por lo que simplemente asintió, aceptando todo lo que esa anciana había expuesto. Fue así que Alfonsa simplemente le dijo: todo aquello que quieres se puede hacer, pero necesito varias cosas de ellos. Fotografías de ambos, un pedazo de sus ropas, o en su defecto algunos cabellos. Y con esto, yo podré prepararlos en pequeñas figuras de paja como las que ves en esos muros. Solo que para que tenga el efecto que buscas, mi nieto deberá llevarlas a un cementerio y ahí meterlas en la boca de un muerto, coserlas con hilo rojo, sellarlas con cera negra y cubrirlas con tierra de panteón, para que nadie pueda deshacer aquello que quieres que suceda. Martín escuchaba todo lo que decía la anciana. No sabía exactamente qué responder. No sabía qué decir. Pero si ese era el método, no le importaba cómo se hiciera, siempre y cuando cumpliera con todo lo que había prometido. Fue así que al final simplemente aceptó y dijo que en un par de días sin falta volvería con todo lo que ella pedía. Eso sí, solo preguntando además cuál sería el costo de tan terrible trabajo. A lo que sin tapujos la bruja dio una cantidad: $2,000. Y con eso quedaría todo resuelto. No era poco, tampoco era mucho para las finanzas de Martín. Sin embargo, quería asegurarse de que aquello, por un lado, nadie más lo supiera, y por el otro, que se realizara lo más pronto posible, porque no quería estar ni un minuto más en medio de ese matrimonio, ni de esa sociedad, la cual en ese momento ni siquiera sabía cómo iba a poder soportar el tiempo que existiera. Y fue entonces que la bruja simplemente dijo: no te preocupes, porque cuando prepare todo, bastará con unos cuantos días para que eso suceda. Fue así que Martín agradeció y de inmediato se fue directo a su casa para tratar de conseguir todo. Y no tardó nada. Rápidamente trajo fotografías de su mujer, de su socio, cabellos retirados de los cepillos, pedazos de ropa de ambos, e incluso ropa interior en el caso de él, la cual quién sabe cómo habría obtenido. Alfonsa rápidamente recibió todo. Le hizo a Martín una limpia con ramas y huevo, y después le dijo que se alejara unos días, porque aquello que iba a suceder era tan fuerte que lo mejor era no estar cerca cuando todo comenzara a suceder. Y así lo hizo. Martín se inventó un viaje al norte del país, uno que se alargaría por una semana, y en el cual supuestamente se encargaría de unas ventas,
donde aprovecharía para alejarse y no saber nada ni de su casa ni de su empresa. Los días pasaron. Martín apagó su teléfono y decidió no enterarse de nada. 4 días después, Martín regresó por fin a la ciudad. Y al pasar por su oficina, extrañamente todo estaba cerrado. No había ningún trabajador y las puertas estaban obstruidas por sellos de clausura. Ahí Martín sintió un poco de pánico. Después de todo, era una sociedad, y si algo pasaba con la empresa, también él se vería afectado. Sin embargo, la duda y el ritmo acelerado de su corazón aún le ponían mayor importancia a lo que había hecho aquella bruja con Alberto y Lucía. Martín quería saber qué les había pasado, qué les había hecho, cómo los había afectado aquel supuesto trabajo de brujería que él había encargado. Fue por eso que en ese momento aceleró su carro. Su casa estaba a tan solo 10 minutos de la empresa. Sin embargo, el camino se le hizo eterno, largo, increíblemente tardado. Fueron minutos en los que no sabía qué esperar. Y fue entonces que por fin llegó. Afuera de su edificio no se veía nada extraño. Todo parecía normal, por lo que, tratando de verse tranquilo, metió el coche a su estacionamiento y rápidamente subió al elevador. Martín llegó a su puerta y abrió su departamento. Lo primero que notó fue aquel olor. Una pestilencia inaguantable, a podredumbre, a humedad, a carne echada a perder. El aroma era insoportable, pero no era lo único extraño en aquel espacio, sino que también al interior todo estaba en penumbras. Las cortinas de sus ventanales estaban cerradas, el piso pegosteoso, y el lugar apenas iluminado por los focos prendidos en el baño y la cocina. Martín, sin saber qué esperar, trató de encender las luces de la sala, pero no funcionaban. Caminó al comedor y exactamente lo mismo. Los focos al parecer se habían fundido. Extrañado, dio un par de pasos por la sala y fue entonces que sintió eso en el suelo. Con la oscuridad no se había dado cuenta, pero el lugar estaba lleno de gusanos, de viscosidad y de un líquido nauseabundo que se encontraba sobre toda la alfombra. Al notarlo, Martín, completamente horrorizado, quiso salir del lugar, pero algo lo detuvo. Se trataba de Lucía, quien con ese tono de jadeo emitía unas débiles palabras. Martín, amor, ¿eres tú? Martín volteó al sillón y ahí estaba. Se trataba de un cuerpo en las peores condiciones posibles, como si fuera un zombi, como si fuera un cadáver que por alguna razón increíble aún seguía viviendo. Martín, lleno de pánico, dio unos pasos hacia atrás y chocó con la ventana, provocando que la cortina se abriera, revelando aún más de ese escenario de increíble horror y tragedia. No había duda. Lucía era un cadáver, un cuerpo aún con vida. Su vientre estaba reventado, sus ojos estaban completamente podridos y su piel completamente llena de sangre, como si se estuviera derritiendo. Sin embargo, aún podía moverse, aún podía hablar, emitiendo esas terribles palabras que Martín jamás podrá olvidar. Amor, ayúdame. Me estoy muriendo. Me estoy pudriendo. Y fue entonces que el hombre no pudo más y salió corriendo de ese lugar.
Se subió a su coche y rápidamente comenzó a manejar. Se dirigió de inmediato a casa de doña Alfonsa. Quería saber qué había ocurrido, cómo había ocurrido y qué lo había provocado. Aquello le parecía un exceso, una situación no solo inexplicable, sino imposible de borrar de su cabeza. Al tocar la puerta volvió a aparecer el nieto de Alfonsa. Aquel joven, quien al verlo simplemente no dijo nada y lo dejó entrar. Martín estaba fuera de sí. Caminaba completamente ido por aquel pasillo. Completamente perdido en sus pensamientos, recordando cómo días antes daba pasos por aquel mismo lugar, obsesionado con vengarse de Luciana y Alberto, pero ahora sin entender exactamente bien, simplemente sintiendo un enorme arrepentimiento por aquello que había visto en su departamento. Y fue entonces que la anciana Alfonsa apareció. Al verlo de inmediato supo a qué venía. Se sentó frente a él y comenzó a explicar lo que había sucedido en esos días en su ausencia. De acuerdo con esta, su socio Alberto había sido inducido a la locura. Aquel trabajo estaba hecho específicamente para que perdiera la cordura, provocando que en un ataque de rabia matara a su esposa y a su hijo, haciéndolo precisamente mientras estos se encontraban en su empresa, provocando que éste los masacrara a golpes dentro de su oficina, utilizando algunas herramientas que había al interior de aquel lugar, dando a entender exactamente la razón por la cual todo en ese momento ahora estaba cerrado y clausurado. Sin embargo, lo peor no era el destino de su socio, sino que lo peor era el final que había tenido Luciana, su esposa, a quien aquel trabajo le había provocado una terrible enfermedad en el estómago, la cual le había producido una muy fuerte infección por todo el cuerpo. La cual, de acuerdo a la bruja, en condiciones normales le hubiera producido una muerte en tan solo 2 días. Pero al ser un trabajo que requería como condición una súplica de perdón a Martín, era por esa razón que la mujer aún no había podido dejar de existir. Y fue entonces que Martín lo recordó. Efectivamente, entre sus peticiones estaba que ella le suplicara y pidiera perdón. Solo que ahora, dada la condición en que se encontraba, él simplemente no podía volver a verla. No quería volver a verla. Y fue entonces que la bruja agregó: Luciana no dejará de vivir hasta que estés frente a ella y ésta te pueda suplicar su perdón. Después de eso no se dijo más. Martín, desconcertado, subió a su carro y se fue de aquel lugar. Durante un par de días no se supo más, hasta que entonces hubo un reporte de los diarios sobre una tragedia jamás imaginada. De acuerdo a este, 2 empresarios habrían perdido la cabeza, cometiendo los peores crímenes jamás pensados, donde uno de ellos asesinaría a golpes a su familia en plena oficina, y donde el otro, en un arranque de locura, mantendría el cadáver de su esposa por días pudriéndose en su departamento, para al final él mismo acabar con su vida, después de lanzarse al vacío desde un 6º piso. Aquello quedó ahí, y nadie más supo la verdad, más que aquella bruja y su nieto, quienes después de todo hacían esos trabajos no por dinero, sino porque cada persona a la que ayudaban era una más de todas a las cuales podrían quedarse al final con su alma. Ese era el pacto que tenían.
Ese era el trato que hacían. Porque después de todo, el poder en el mundo de la brujería no está en el dinero, sino en todos esos espíritus que tarde o temprano a las brujas terminarán sirviendo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.